El centro ceremonial de San Juan Teotihuacán en el Estado de México, en donde Julio César Jasso abrió fuego en contra de un grupo de turistas que terminó con la vida de una ciudadana canadiense e hirió a 8 personas más, entre ellas un niño de 6 años de origen colombiano. No es sino el resultado de la idealización de una cultura enferma como la del vecino del norte, en los Estados Unidos, con una larga tradición bélica en donde los estereotipos, los radicalismos, la xenofobia, el racismo, la exclusión, dan como resultado a personajes como los 2 jóvenes que protagonizaron una masacre en 1999 en un poblado del estado de Colorado, en los Estados Unidos, y que fue el molde que siguió Juan Carlos Jasso el día de ayer, una persona de 27 años de edad y que claramente exhibía trastornos de conducta, puesto que así lo han revelado, de acuerdo con lo que publicaba en sus redes sociales. Incluso formaba parte de un grupo de extremistas que paradójicamente vivían en la capital de la República Mexicana, una de las ciudades que mayor apertura ha tenido hacia el clima de libertades, de los que todos gozamos en México. Observarlo así es sumamente importante porque estamos ante el acto inaugural de la incorporación de usos y costumbres que lamentablemente suceden un día sí y otro también en los Estados Unidos, y que por lo menos hasta el año pasado había dado como resultado la muerte de 400 personas en tiroteos similares al que ocurrió ayer en la Pirámide de la Luna, en San Juan Teotihuacán. Está usted en Destrozando la Noticia. Vamos a comenzar. Cadena IN presenta Destrozando la Noticia con Fernando Maldonado, la revista que recoge, analiza y presenta los fenómenos que sorprenden, impactan e interesan a la sociedad. En la 90.7 en las redes o en demanda. Quédese con Maldonado. Muy buenos días, gracias que nos acompañan como todas las mañanas, cuando son las 9 de la mañana con 5 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia, aquí en la Colonia La Paz, en la capital del estado de Puebla, en este martes 21 de abril. Vaya jornada la del día de ayer con este acontecimiento que alertó a una buena cantidad de países que tienen como propósito visitar la República Mexicana en más o menos unos 50 días, cuando se produzca el acto inaugural del Mundial de Fútbol, a propósito de esta persona que abrió fuego ayer en la Pirámide de la Luna allá en Teotihuacán y que, como ya se ha dicho, terminó con la vida de una ciudadana canadiense e hirió a 8 personas más. Mire, le voy a reproducir la definición que hicieron las autoridades esta mañana en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque desde luego se trata de un acto inédito en la historia de México, porque sin duda se trata, sí, de una sociedad violenta, hay que reconocerlo, pero no con las características de alguien que seguía a pie juntillas lo que habían hecho estos 2 estudiantes de secundaria, 17 y 18 años de edad. Hace 27 años, allá en Colorado, en 1999 sucedió, allá en Colorado, con la muerte de esta persona. Le voy a poner el material que ha sido divulgado por la Presidencia de México. Arroja del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes. Esta tendencia, que es una cuestión que se le puede conocer como copycat, es a veces replicada indebidamente en algunos países, y en este caso es un indicio, es una hipótesis de investigación que así sucedió. Toda vez que encontramos literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas. Derivado de los actos de investigación, se desprende que este acto no fue espontáneo. Esta persona visitó de manera preliminar, sabemos, en varias ocasiones la zona arqueológica, se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para
cometer su acción violenta. El agresor planeó y ejecutó su acción de manera solitaria y no hay absolutamente ningún indicio hasta este momento que permita establecer que tuvo colaboración externa o que participaron diversos actores en la comisión de este hecho. Bueno, eso es la definición de esta persona, un asesino solitario, Juan Carlos Jasso Martínez, habitante de la alcaldía Miguel Hidalgo, allá en la Ciudad de México, y que pues ha puesto a México en el mapa del mundo, lamentablemente bajo estas circunstancias. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de la 970 en la frecuencia modulada desde la colonia La Paz, aquí en la capital del estado de Puebla, y también a través de las plataformas digitales. Estamos en cadenain.com y también a través de los canales de YouTube en parabólica.mx, y ya estamos a través de la cuenta de X en @laintensa_FM. Bueno, ahí está parte del material que hoy acapara la prensa, no solamente en México, sino a nivel internacional. Bueno, mire, cuando comenzó esta semana, apenas el día de ayer, se había cumplido 8 días exactamente, en que el gobernador Alejandro Armenta había instruido al coordinador del gabinete, José Luis García Parra, a que socializara los detalles del proyecto ejecutivo para la construcción de un cable bus como un sistema de transporte público que permitiera ayudar a la movilidad en una ciudad que se antoja por momentos caótica, derivado del incremento en el parque vehicular, la cantidad de personas que suelen moverse todos los días de un punto a otro en una de las metrópolis más importantes de la República Mexicana. Bueno, pues era necesario que echarle una manita para que la gente se pudiese mover a menores costos, ahorrando tiempo y que fuera amigable con el medio ambiente. Bueno, pues el día de ayer comenzaron a distribuirse folletos en los cruceros de la capital del estado para ofrecer información puntual que permitiera ayudar al ciudadano, a la ciudadana en el estado de Puebla a conocer a detalle la realidad de lo que se contempla inicie en unos 2 meses más. Pero el día de ayer, en una de las tantas entrevistas que concedió el coordinador del gabinete, reveló un detalle que no conocíamos, que era que la empresa responsable de la construcción de este cable bus, Doppelmayr, había sido buscada, contactada por el gobierno de Rafael Moreno Valle, allá en el año 2012-2013, para que realizara la construcción de lo que en ese entonces se conocía como el teleférico, que iba del centro histórico, ahí muy cerca de la iglesia de San Aparicio, a la zona de los Fuertes, como un elemento lúdico de atractivo turístico para quienes visitaran la capital de Puebla. Lamentablemente no se realizó, primero porque no se cumplió con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Por qué? Porque terminó empezado, digamos, al revés. Primero empezó a demoler edificios históricos como la Casa del Torno para poner ahí una de las estaciones de este teleférico y luego continuó con la tramitación de los permisos que le fueron negados. Terminó por conocerse como el miniférico, que es la zona en donde está la zona de los Fuertes y se acerca a una de las colonias adyacentes a esta zona histórica. Pero bueno, el asunto es que José Luis García Parra reveló cosas que no conocíamos y era que había sido buscada esta empresa, la que va a construir el proyecto del cablebús para permitir ayudar un poco a la movilidad en una ciudad tan difícil de transitar como es la capital del estado de Puebla. Escúchelo, por favor. El famoso tendeférico de Puebla. Además les voy a dar un dato revelador que lo iba a llevar para el Congreso del Estado, pero se los adelanto de una vez. La empresa Doppelmayr, que hoy es quien encabeza el proyecto con este consorcio que ganó la licitación, fue invitada por el gobierno del PAN en el 2013 para participar en este teleférico de Puebla. Desde luego que esta empresa Doppelmayr se negó y advirtió que no era viable y que no era rentable y no quiso participar. Ahí les dejo ese dato. Segundo, el teleférico
como lo hemos mencionado en otros momentos, estamos valorando si lo reubicamos en otro lado o qué hacemos con él, porque es una inversión muy importante, son más de 50 millones de pesos para echarlo a andar y reubicarlo. Entonces, para el caso de la feria, ahorita le estamos dando una pintura exterior a las dos torres, pero próximamente el señor gobernador va a hacer una dinámica pública con la población para ver primero qué se determina, qué creen que es más conveniente, que lo echemos a andar en el mismo lugar, que lo desmontemos y lo movamos a otro punto para que sea otro atractivo turístico. Hay una opción que nos han planteado, que esas torres se pueden habilitar como un área de esparcimiento, con un restaurante con vista panorámica, con un piso de cristal, y concesionar a lo mejor a una cadena grande de restaurantes, con una perspectiva hacia la ciudad, con el mirador, con los dispositivos estos para ver de lejos como si fuera la torre está como la Latino, por ejemplo. Ahí mismo hay una opción que nos acaban de plantear hace unos 15 días más o menos, y el gobernador dijo, a ver, preparen las opciones y hagamos una consulta pública con los ciudadanos a ver cuál es el mejor destino que le podemos dar a ese teleférico. ¿Se evalúan para una posible reubicación? La Secretaría de Turismo tiene cuatro opciones, las vamos a compartir porque este ejercicio lo quiere hacer público y abierto el gobernador. Entonces vamos a compartir en una rueda de prensa cuáles son las opciones, qué se puede hacer, qué viabilidad vemos nosotros, qué tipo de inversiones se tendrían que hacer y que sean los ciudadanos de Puebla los que definan y decidan qué se hace con el teleférico. Tiene que ser este año. Tiene que ser este año. Bueno, pues ahí está un conjunto de elementos que ha dado a conocer el coordinador del gabinete, José Luis García Parra, respecto de la iniciativa de la gestión de Rafael Moreno Valle por instalar allí un teleférico que terminó por convertirse en un miniférico, o como lo dijo el propio Parra, el tendeférico, porque de acuerdo con el trazo original no terminó sino por ser una expresión pálida de la longitud que se había planteado desde la zona de los Fuertes hasta el centro histórico. Ahora sabemos que hay un conjunto de opciones para aprovechar la infraestructura que ya está construida allí, que es mover ambas torres, lo cual significaría una inversión de unos 50 millones de pesos para llevarlas a otro lugar, y lo que parece más viable es instalar allí un centro de atracción adicional a la que supone ya la zona de los Fuertes, para que una cadena restaurantera bajo el modelo de concesión se instalara allí y aprovechara pues, sin duda la espléndida vista que existe de frente hacia la ciudad de Puebla y hacia la zona de la Malinche y también a la zona de los Fuertes, ya se verá. Pero aprovechando el tema, recordemos que, por eso es por lo que dice este funcionario, lo voy a llevar al Congreso, pero se los adelanto. Rafael Micalco, que es el diputado del Partido Acción Nacional, que en su momento guardó silencio cuando se pretendió la instalación de un teleférico en la gestión de su partido político, atropellando un conjunto de normas establecidas no solamente en el Estado, sino de carácter federal, dijo hace algunos días que venga el coordinador del gabinete y nos explique lo que justamente le acabamos de compartir. Vamos a recuperar este fragmento. El documento que acabo de ingresar es exclusivamente para que venga y nos diga el tema del cablebús, porque vemos muchas inconsistencias en ese tema. Ya lo dije en días pasados, el que se haya reservado la información durante 5 años no es buena señal. El que se haya partido de la información que ellos mismos dan, no es de la que nosotros manejamos. Ellos mismos dijeron que eran 980 árboles, y de ahí han venido disminuyendo, ya cambiaron la cifra 4 veces, ya van en 116. Y no sabemos si es real o no esa información. No tenemos los estudios técnicos, el impacto ambiental,
los permisos municipales que vienen en el CONEMUN. Se carece de toda esa información. No solo Bueno, pues ahí está, respondida a las preguntas que se había planteado el diputado del Partido Acción Nacional, Rafael Micalco, en las próximas semanas, cuando comience el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados. Con toda seguridad, ya lo había anticipado, el coordinador del Gabinete del Gobierno del Estado estará allí para explicar lo que justamente ya nos compartió de manera anticipada. Primero, Doppelmayr fue una empresa que sí buscó en efecto el régimen de Rafael Moreno Bayo, panista, de 2011 a 2017, y la otra es que ya se sabe qué es lo que va a suceder con el miniférico, una infraestructura que está instalada ociosa sin funcionar y que costó millones de pesos para el erario poblano. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Regresamos en un momento más. Destrozando la noticia con Maldonado. Está usted en Destrozando la Noticia con Maldonado. Teléfono en cabina y WhatsApp 22 21 54 94 55. La entrevista con Maldonado. Son las 9 de la mañana con 22 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia. Me da mucho gusto saludar a Javier Sánchez Galicia, consultor, especialista en nuevas tecnologías, inteligencia artificial, que nos acompañó hace apenas 3 semanas. Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fer? Buenos días, aquí a tus órdenes. Gracias, Javier. Fíjese, nada más le voy a dar un contexto. El día de ayer, cuando se produce este evento violento en la zona piramidal de San Juan Teotihuacán, el asesino se le fue encontrando una fotografía realizada con inteligencia artificial. Decidió ubicarse al lado de dos personajes que en 1999 protagonizaron una masacre en un pueblo de Colorado, en los Estados Unidos, en una escuela secundaria, que terminó con la vida de 13 personas. El día de ayer, el Senado de la República anunció que legislará para evitar que la inteligencia artificial
invada la vida cotidiana de una manera negativa. Y Javier ha aparecido en distintos foros para hablar justamente de los desafíos que supone este tipo de tecnologías, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Así es, fíjate que precisamente la coyuntura y que nos ha permitido estar aquí, platicar contigo, es que hoy precisamente el Senado de la República está incluyendo una ley que pretenden aprobar. De hecho, no se va a aprobar hoy. Ingresa, hoy regresa precisamente al periodo ordinario de sesiones, Así, tanto la Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. Y básicamente la Ley General de Inteligencia Artificial. Así es. O la Ley IA, ¿no? Esta que coordina Rolando Zapata como presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial, ha hecho un análisis de todo lo que tiene que ver con la IA durante 10 meses de trabajo no solo multidisciplinario, sino multipartidista. Así es. Con alrededor de 80 especialistas, de acuerdo a los datos que aquí tengo, porque traje mi acordeón. Y lo que vemos acá, por ejemplo, es que pues hay diferentes aspectos. Porque lo que tú dices es cierto, o sea, hay diferentes manifestaciones con lo que la IA se pone en el centro de la discusión. De inicio, hay que entender que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Y como cualquier herramienta, que si yo en este momento, que es un teléfono, te lo lanzo a la cabeza y te hago un chichón, pues estoy haciendo mal uso de una herramienta, ¿no? No es para eso. Un instrumento útil. Exacto. Es como la paradoja del tenedor. Lo usas para comer, lo usas para agredir a alguien. Exactamente. La IA es exactamente lo mismo. Ahora, la IA son los datos. Ni siquiera es algo físico, no es una computadora ni un robot, son los datos. O sea, ¿qué haces con los datos? Y luego, ¿cómo transforman los datos en diferentes, digamos, productos? Que eso es lo que hace la IA generativa. La IA generativa es hacer memes, fotografías incluso truqueadas, que es suplantación de identidad, por ejemplo, música. Entonces, hay muchos riesgos. Es un aspecto negativo, digamos, de un instrumento que es tremendamente útil. Yo creo que nosotros estamos viendo la parte negativa, ¿eh? La parte negativa es la que de repente nos llama la atención, pero la parte positiva es muy, muy amplia, ¿no? De hecho, hoy en día, por ejemplo, Da Vinci es un robot que está haciendo operaciones, haciendo cirugía muy precisa, mucho más precisa que cualquier humano. Entonces, yo, por ejemplo, si le tengo confianza en la tecnología, pues yo le voy a permitir que me haga una operación a Da Vinci porque le va a ser muy precisa. Eso sí, con auxilio o manipulación, en este caso, de la persona. Los parámetros para ver cómo van a operar y cómo... Porque además el robot funciona a partir de los datos que le proveyó un humano. Exacto, y el humano es el que sabe. Claro. ¿No? Entonces, pero el humano puede ser que ya por la edad y por el número de... estaba viendo una serie la otra vez, una serie de televisión que precisamente hablaba de eso, de cómo se apoyaba hoy en día un médico afamado en esa serie de la tecnología, ¿no? Y él no quería que supieran que él ya no operaba, porque pues ya tenía una edad en la que ya le empezaba... El pulso ya no es tan preciso. Exacto. O sea, todo el conocimiento lo tiene, pero su físico se cansa, lo que tú quieras, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero regresando al tema, a ver, ¿cuál es el objetivo central de lo que ahora van a analizar en el Senado? Es que se quiere regular los riesgos y usos indebidos de la inteligencia artificial. Ese es básicamente, ¿no? Proteger los derechos humanos, que eso es importante. Fíjate que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ley del ciberacoso poblana. Y había un planteamiento muy central, que era que había imprecisión en algunos conceptos. Ese es el tema. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Si no hay precisión en conceptos, se va a echar para atrás. O sea, ¿quién determina el uso? Te voy a poner un ejemplo. En el caso de ciberacoso decía vigilancia, que la inteligencia artificial vigilaba. Pero tú no demuestras cómo puede vigilar. O sea, ¿cómo demuestras que vigila? O sea, yo te sigo tus redes, te hago comentarios en tus redes, y eso significa que te siga, que te vigile. No.
No, porque una red social es pública, a final de Y cuentas. Ya aparte no hay hay una- manera de guardar intimidad o de privacidad. Claro, así. hay interacción. Lo cierto es que, y luego hay, lo que quieren aquí es proteger derechos humanos y privacidad, seguridad nacional y grupos vulnerables. O sea, derechos humanos, grupos vulnerables. Tenemos que, en los indicadores de ciberacoso, les recomiendo el MOSIVA. MOSIVA es un módulo de investigación sobre ciberacoso que publica el INEGI cada año y te da indicadores de ciberacoso en diferentes segmentos de la población. Los más afectados son las mujeres y los niños de 12 años. Que era el espíritu, además, de la ley, Claro. de la ley frustrada del ciberasedio, ciberacoso. Y tiene una gran similitud con lo que plantea el Senado de la República. Exacto. El problema, ¿sabes qué? Es que ¿quién elabora la ley? Si elabora un diputado sin ninguna experiencia, sin ningún conocimiento, ¿qué te va a decir? La verdad es que el tema de la inteligencia artificial no es que haya mucha gente que entienda el tema. Pero todo el mundo lo estamos utilizando, Javier. Sí, pero utilizamos, digamos, el producto, pero no entendemos qué está dentro del producto. Y entonces un legislador, ¿cómo sabe que hay productos? Déjame ver si te puedo hacer un comentario sobre... Hay una especialista que sigo y que además ayer estaba bien, se llama Mariana Benavides. Déjame ver si puedo recuperar algunas análisis que hace ella y que me gustaron mucho y que a partir de eso, ella decía, por ejemplo, ok, lo poco de esta ley, porque además yo también viendo y analizando algunos aspectos de la ley, pues te das cuenta que no va a progresar, ¿eh? No va a progresar porque aunque... ¿Tú lo ves así, Javier? Yo lo veo así. Porque aunque es como la ley de ciberacoso, o sea, ¿qué pasa si la planadora de Morena la prueba? Pues la prueba y cuando se aplique y puede Habrá pasar alguien eso. que se inconforme con el Y contenido se va de otra vez ese a proyecto de ley. Claro, y se va a la Suprema y ahí se cae. Pues es un asunto que se debe debatir suficientemente, Javier, porque lo que estamos viendo es que nos guste o no nos guste este tipo de tecnología, la inteligencia artificial, el chat GPT, forma parte ya de la cotidianidad de todas y de todos. Así es. Por ejemplo, dice el comodín de la desinformación, el artículo 4, fracción 11ª. Definen desinformación como contenido falso, por ejemplo, ¿no? Con el propósito de afectar a la opinión pública o procesos electorales. Quieren regular eso. Si en la guerra electoral al final forma parte de los procesos. Yo no digo que ganes con mentiras un proceso electoral, pero se presenta. ¿Cómo puedes determinar qué contenido es falso o qué no es falso? O sea, en términos de quien lo hace un juez, es especialista el juez va a tener ahí ¿Un perito? Un perito. ¿Sí me explico? Te pongo un ejemplo. En la elección de Trump, 2016, la primera elección, de las afirmaciones que hizo Trump, el 85% fueron falsas. 85%, ¿eh? El otro en 5%, no, serían 15%. 15%, sí. Las emitió Hillary Clinton. Y el presidente de Estados Unidos fue electo, que fue Donald Trump. Con una mayoría de mentiras. Exacto. Y aquí lo que quieren hacer es eso. Si en Estados Unidos, que tienen, digamos, no solo la tecnología, sino ese peritaje que tú dices muy avanzado, ¿cómo le van a hacer para definir cuestiones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, hay algo, a ver, otro aspecto. Dice, no puedes alterar algo que le llaman, déjame ver, influir en tu autonomía. Hay una palabra, déjame ver si la encuentro por aquí. ¿Está en el contenido de la iniciativa? Sí, se refiere a este sexo, que con un producto, por ejemplo, tú elaboras con inteligencia artificial un producto, puede ser un video, un gráfico, y que tu percepción cognitiva sea modificada. O sea, así lo dice, ¿eh? No es otra cosa más que la manipulación Sí, de pero la mente humana. ¿qué pasa si yo subo como publicista una publicidad de una hamburguesa? Y entonces lo que hago es modificar tu hábito de compra de hamburguesas de una marca a otra.
Que eso es lo que hace la publicidad, ¿no? ¿Qué haces? La llamada publicidad subliminal. Por ejemplo, pero puede ser directa. Yo logré que mi publicidad fuera más efectiva que la competencia y ahora yo vendo más hamburguesas. Que es en buena medida lo que sucede en el terreno electoral. Exacto. Entonces vas a sancionar eso. Vas a sancionar eso. Hay algo que... Entra en el terreno de la subjetividad, Javier. Exacto, totalmente. Acabas de dar en el punto. Creo que es demasiado subjetivo porque hay palabras que son muy amplias y que tienes que analizar. Los sesgos cognitivos. ¿Cómo defines un sesgo cognitivo y cómo dices que ese sesgo cognitivo afecta o no afecta? ¿No? Entonces, por ejemplo, hay una estrategia en publicidad que se llama el método AIDA, ¿no? Atención, interés, deseo y acción. Entre el deseo y la acción hay una persuasión, hay un efecto de persuasión en ese método que es antiquísimo en el uso publicitario. La inteligencia artificial hoy puede generar ese aspecto, que además a mí me encantaría aprender esa técnica, ¿sí? ¿Para qué? Para modificar conductas de consumo, si tú quieres, en la adquisición de un producto. Si lo metes a la política, pues puede ser eso. O sea, ¿puede modificar mis hábitos de conducta electoral? Sí lo puede modificar. Entonces, estás limitando un proceso que le atañe a la individualidad de las personas, ¿no? De acuerdo. Encuentro que hay un reto muy importante para que los senadores, hoy la comisión responsable de la elaboración de una iniciativa de ley que busca regular el uso de la inteligencia artificial, si no mal recuerdo, es un senador del PRI y está acompañado por distintos grupos parlamentarios. Digamos que hasta ahí sí hay relativamente la construcción de un consenso político. Sí, de hecho es multipartidista. Sí. Y están participando todos los partidos. ¿Qué es lo que le podría dar cierta viabilidad? Pero, insisto, ¿y quién hace la ley? ¿Qué te gusta? No sé quién está en la comisión, pero habría que analizar si sabe. Puedes decir, bueno, tienen un equipo técnico, pero aún así... Especialistas. Y te voy a decir, aquí tienes enfrente, este es un libro que se llama Inteligencia Artificial y Gestión Pública. Es un libro que publicamos el año pasado y que lo estoy mostrando para quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales. Ahí está. Y ahora te doy la primicia. Acabo de terminar un libro que se llama La máquina del odio. Ándale. Inteligencia artificial para detectar discurso de odio en plataformas digitales. Es correcto. Y yo creo que parte del espíritu de la ley, de esta ley que entra al Senado, es eso. ¿Este es el libro más reciente que acabas de escribir? Estoy terminándolo. Estoy en la parte de finas. Pues estás a tiempo para darle una tarjeteada a los senadores, Javier. Sí, yo busqué a Rolando Zapata. Lo busqué y nunca me contestó. O sea, así son, o sea, se encierran en su burbuja. Pero no es porque yo sepa o no sepa. Pero hay un grupo multidisciplinario de investigadores sobre inteligencia artificial en México que tienen pues un trabajo hecho. Pero mira, déjame nada más comentarte de qué va. Dice, este libro nace de la preocupación muy sencilla y al mismo tiempo muy incómoda. El odio dejó de ser un murmullo en la esquina o un grito en la tribuna del estadio para convertirse en una notificación en el celular. Hoy el insulto llega en forma de meme, de hilo en X, de comentario en Facebook, de video en TikTok y se cuela en la vida cotidiana de millones de personas sin pedir permiso. ¿Cómo evitas eso? ¿Con una ley? Ese es el tema, ¿no? No hablamos de casos aislados ni de gente exagerada en redes, sino de una forma de violencia que se ha normalizado al punto de confundirse en la conversación pública. Esta es la materialidad de un ecosistema que estamos viviendo todos los días. Correcto. ¿Sí? Y tengo aquí, déjame pasarlo rápido, al final del libro, cuando hago las propuestas, porque este libro, básicamente, te digo, tiene el contexto, ¿por qué el discurso de hoy importa hoy? Y a darle explicación, te lo acabo de decir. Segunda, el estado del arte. Analicé la investigación de los últimos 4 años, no de México, sino de todo el mundo a nivel internacional, sobre todo esto que van a discutir en la ley, lo he estado revisando en otros modelos. Sobre todo hay aplicaciones legislativas en Europa
que son las que están tomando como referencia, ¿no? Que son las más acabadas. Oye, Javier, entraron en un terreno resbaloso los senadores. Sí, y no sé cuándo van a salir y cómo van a salir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta investigación, aparte del contexto y todo el rollo está hablarte, hicimos un algoritmo, pero en 3 niveles. Primero, extraje 36 meses, 3 años de insultos contra Citlali Hernández, por ejemplo. Hice un estudio de caso. ¿Te acuerdas? ¿Sabes que ese Por es un supuesto. tema? ¿Cómo olvidar al tío Richie y sus insultos? El fat shaming famoso, que es la apelación al ataque corporal. Y luego lo pasamos por un proceso de análisis del lenguaje, que es el famoso procesamiento del lenguaje natural. Porque no es lo mismo lo que dice una gente de Veracruz que del norte. Puede ser un insulto o no. ¿No? Dependiendo de la región del país, es sí. correcto. O incluso en algunos lugares del estado de Veracruz te saludan con una mentada de madre. Y es natural. Y es un saludo afectuoso. Entonces, aunque no lo crean. Lo voy a decir aquí al aire porque ya está en la Real Academia este concepto del verbo chingar, ¿no? El verbo chingar tiene varias connotaciones positivas en el cual yo Así puedo es. decir, yo soy un chingón o te quiero chingar, tiene connotaciones distintas. Diferentes. Pero la máquina que analiza el lenguaje que está hecho en Estados Unidos o en China, donde algunos de los países más avanzados en tecnología de inteligencia artificial, ¿cómo define qué es bueno o es malo? Una frase es, hoy el gobierno aumentó los impuestos, ya me chingó. O sea, ¿qué es? ¿Negativo o positivo? Puede tener un sesgo negativo. Sí, por supuesto. ¿Sí? Oye, Javier, ¿me permites hacer una pausa y regresamos con el tema de Citlali Hernández? Está sumamente interesante. Son las 9 de la mañana con 40 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia. Es una conversación con el especialista en inteligencia artificial y muchísimas cosas más, Javier Sánchez Galicia. Regresamos. Regresamos en un momento más. Destrozando la Noticia con Maldonado. Está usted en Destrozando la Noticia con Maldonado. Teléfono en cabina y WhatsApp 22 21 54 94 55. Son las 9 de la mañana con 43 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia. Continuamos con esta conversación con el especialista
en métrica, redes sociales, gestión pública y comunicación política, Javier Sánchez Galicia, que ya nos obsequió la primicia de este nuevo libro que analiza el discurso de odio a través de las plataformas y las redes digitales. Y tomó como modelo a Citlali Hernández, quien fue secretaria de las Mujeres, hoy es la responsable de la Comisión de Elecciones del Partido Morena, pero que ha sido terriblemente estereotipada en las redes sociales, Javier. Así es, mira, hicimos un análisis de toda la data a nivel nacional sobre todas estas agresiones que tuvo, ¿no? 36 meses. Y a partir del volumen, que no es tan fácil, hay que extraer los datos a través de un proceso de lenguaje natural, como te decía, de significados. Hicimos una tabla de categorías, básicamente agrupamos las más representativas, ¿no? Ataques corporales sería una, que es donde la han estado atacando, ¿no? La parte del fat shaming, ¿no? De su cuerpo. De su apariencia. Sí, la descalificación política, que ese es otro tema, fíjate. Si bien es cierto que el 50% de las mujeres tienen los derechos a participar en política, también es cierto que son las más afectadas con la violencia, sobre todo la violencia digital. Y no vayamos lejos. La entrevista que le hiciste a Natalia Suárez aquí, cuando la editaron y empezó a correr, le ha llovido, ¿eh? Le ha llovido porque... pues hay gente que estamos ante un claro ejemplo de violencia de género a través de redes sociales. Es correcto. El tercero es esa, violencia de género. Todo ese léxico sexista que se da. Y la cuarta es la agresión verbal general, ¿no? Que empiezan a emitir calificativos, que no puedo mencionar aquí porque ese sí no están en la Real Academia. Y luego lo que hicimos fue, diseñamos un algoritmo con la ayuda de programación de Python y hay una extracción de la data a través de estas, digamos, 4 categorías y vemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta... Bueno, acá hay un dato interesante. Luego subclasificamos en cuentas verificadas y cuentas no verificadas. El anonimato se ha convertido en el principal problema. Y la ley de que entró al Senado también está... Lo contempla, sí. Lo contempla. Entonces, ese es un problema que tenemos, o sea, el anonimato. Y en el anonimato se esconde una serie de agresiones, no solo a mujeres, a diferentes sectores de la población. Entonces, encontramos diferentes resultados, entre ellos el ataque corporal, por ejemplo, en el caso de Citlali fue el más alto, y de ahí una serie, la descalificación política, ¿no? ¿Y no te parece que debería ser saludable que existiera una iniciativa de esta naturaleza justamente para tipificar e inhibir este tipo de ataques, particularmente en contra de las mujeres y de los niños? Sí, ya ha habido esfuerzos en otros países del mundo y ha sido muy complicado. Es muy técnico, es muy subjetivo, lo dijiste tú muy bien, y tendrían que acotar. Y te voy a decir una cosa, de hecho ha habido estrategias. Y aquí en el proceso de comunicación hay que entender, a ver, ¿por dónde entrarle? ¿Por el emisor? Entonces, ¿vas a sancionar el emisor? ¿Por el canal? Es decir, las plataformas, porque ha habido plataformas. Hubo, lo digo en el libro, una época, creo que en el 2000, que empezaron a bajar plataformas. O sea, el gobierno dijo, esa plataforma está incurriendo en una agresión, la suspendemos. Un poco lo que sucedió con Donald Trump al inicio de su segunda gestión, el amago en contra de TikTok. Exacto, pero el TikTok más bien era por el tema era un tema... Sí, porque venía de Asia. Venía de China. Y era una manera de adoctrinar a personas que no estaban a favor de él. Y entonces limitó. Que ese es un tema... Es una causa política, en todo caso. Una de las críticas es esa, que si tratan de hacer ese tipo de que los canales, en el caso de las plataformas, sean limitadas, lo que va a pasar es que vamos a entrar a un modelo tipo chino. Así de simple. Entonces, esa es la solución. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si hay un ataque, un ciberataque, de un enjambre de bots que está situado en Ecuador? No lo puedes detener. No, porque para empezar no hay relaciones diplomáticas Exacto. con Ecuador. ¿Y cómo le dice al país? ¿Y tú quién eres si no tienes relaciones conmigo? Y entonces empiezan a golpear. En la campaña de Donald Trump había un grupo de jóvenes en Macedonia que hacían campañas a favor de él. En la elección de López Obrador había un grupo de bots, granjas de bots en Brasil.
y en Argentina. Todavía existen, ¿eh? A la presidenta, Claudia Sheinbaum. Que son los que atacan a los altos perfiles del gobierno de la 4T. De la cuarta Hay una transformación. arquitectura de ataque a la 4T impresionante. En otra ocasión, si quieres, lo comentamos cómo funciona. Pero te doy un dato. De acuerdo a Mosiva, el 21% de la población mayor de 12 años sufrió ciberacoso en el 2024. 21%, 1 de cada 5. 10.6%, 10 millones de personas fueron mujeres víctimas. El 8 millones fueron Nos estás hombres. compartiendo el resultado de este estudio que tú Sí, realizaste para la elaboración de ese libro. No, ese estudio del INEGI, de este proyecto, de este modelo, ya es una investigación que hicieron en campo y los resultados dicen, por ejemplo, que el 36% provinieron de identidades falsas. O sea, 1 de cada 3 personas ataques fueron emitidos con identidades falsas. Entonces, por ejemplo, acá dice, contacto mediante identidades falsas, 36%, mensajes ofensivos, 34%. Y aquí hay un tema interesante. Hay personas que son atacadas y que conocen a su atacante. Saben quién los ataca. Y no pueden hacer nada. ¿Cómo evitas a la distancia que me ofendas con un tuit o con una campaña? Es además privilegiar algo reprobable como es la impunidad. Exacto. ¿Qué es eso? Mira, es muy complicado, pero al mismo tiempo no puede pasar que esta ley, si queda muy ambigua, pues siga protegiendo a personas que agreden, ¿no? Y que pareciera un deporte, ¿no? Y agredir a otras personas, ¿no? Caray, pues es un tema sumamente amplio lo que has venido a plantear esta mañana, Javier. Aprecio que hayas abierto un espacio para venir a conversar sobre esta intención del Senado de la República. Ya habló de ejemplos clarísimos que estamos viendo, como el ataque permanente sistemático en contra de 2 figuras en la escena pública. La de Citlali Hernández, una figura nacional, y la de Natalia Suárez del Real, de la escena poblana, que ha sido aprovechada por cuentas sumamente poderosas en el país para cuestionar su forma de ser, su forma de hablar, su forma de conducirse, que mucho se acerca a lo que has dicho, la violencia digital. Así es. Mira, esta ley tiene diferentes aristas de análisis. Una es esta, la violencia de género. 2, el tema de la afectación a los niños. Lo comentaba la vez pasada, si vieron la serie Adolescencia. Sí, por supuesto. ¿Sí? Que además hay códigos en el lenguaje entre jóvenes. Niño de 12 años que no sabes, que está en tu casa o conoces, ¿qué está leyendo? ¿Cómo lo están afectando psicológica y emocionalmente? Que ese es otro tema, que puede llegar al suicidio, ¿eh? Y hay ejemplos muy, muy concretos. El caso de la serie, pues lo hemos visto. Eso. Luego, la otra es, yo estoy de acuerdo, seguridad nacional. Ahí hay un tema muy interesante. Yo tuve oportunidad de trabajar como asesor en la SEDENA, en el Ejército, y tuve acceso a algunos manuales de operación. En el manual de operación, manuales de operaciones que usan, el 80% está dedicado a la ciberseguridad. Hoy porque ya no hay un enfrentamiento armado, es ciberseguridad. Y ahora tuve la oportunidad de estar hace un mes más o menos, a dar una conferencia en la Universidad de Ciencias Navales con los marinos. Ellos están desarrollando inteligencia artificial o aplicando para la protección de infraestructura crítica. Es decir, ahora no es que llegue un comando y derrumbe o tire una torre de electricidad que abastece una ciudad. Es con un ciberataque, deja sin electricidad a una ciudad por unos minutos. Mediante instrumentos digitales. Sí. Hay una película que se llama Hora Cero, serie, y detienen... De la ficción a la realidad. Exacto, detienen el metro de Nueva York unos minutos y es una locura. Desastre. Entonces imagínate aquí que te dejen sin electricidad, hospitales, servicios básicos, por un ciberataque. Entonces hoy el ejército está entrando. De ese tamaño es el desafío que tenemos todos los días en este país y en el mundo entero. Javier, muchísimas gracias. A tus órdenes, y como te digo, hay muchas aristas todavía donde podemos hablar. Vamos a seguir platicando sobre el tema. Oiga, cuando son las 9 de la mañana con 52 minutos, antes de irnos, tengo la línea telefónica a la maestra Lluvia Sofía Gómez Texon, secretaria académica de la especialidad en gestión de riesgo y manejo de desastres, el CUPREDER, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sofía, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias.
Gracias por atender la llamada. ¿Tienen ustedes en puerta este curso justamente para, en la especialidad para el manejo de riesgos y todas estas situaciones muy importantes, justo en la temporada de calores y de lluvia? Así es lo que sería gestión del riesgo y manejo de desastres. Ya está abierta la convocatoria. Esta especialidad está dirigida a todas aquellas personas que tengan algún tema relacionado con la gestión del riesgo, no importa de qué área sean, está disponible para todas las áreas, siempre y cuando tengan un proyecto o un trabajo relacionado a la gestión del riesgo. ¿En dónde pueden encontrar la convocatoria y quiénes podrían participar de este curso? Claro, la convocatoria está en las páginas oficiales de la web de los posgrados, también en la página del Instituto de Ciencias, ICUAP, y en la página de CUPREDER. Y como mencioné, está dirigido a todos los profesionistas que quieran dedicarse pues, a investigar más sobre la gestión del riesgo, que tengan un tema afín, ya que, bueno, uno de los requisitos que pedimos es precisamente que tengan un anteproyecto, que es como su examen de admisión. Las fechas que nosotros estamos manejando para la recepción de documentos es hasta el 13 de mayo. Pueden subir a la plataforma que indicamos ahí en la convocatoria los documentos requeridos. Del 18 al 20 de mayo, bueno, pues será la presentación del anteproyecto, que ahí también les mencionamos un poco la estructura. El 21 y 22 de mayo se les hará una entrevista y bueno, pues ya la publicación de resultados será el día 29 de mayo para iniciar cursos el día 5 de agosto. ¿Algún costo de recuperación, Lluvia? No tiene costo, tampoco tenemos becas, pero tampoco hay costos más que lo que pide DAE, que son como 100 pesos al semestre. Entonces, bueno, pues es muy importante esto y pues ojalá se animen a cursarla porque está muy interesante, sobre todo como lo mencionas. Hoy en día tenemos muchos temas relacionados con la gestión del riesgo, tenemos muchas amenazas aquí en la capital poblana, está el volcán, están los fenómenos hidrometeorológicos, claro, los geológicos. Entonces, bueno, pues sí tenemos mucho de dónde estudiar. Lluvia, pues gracias por la recomendación, ir al sitio oficial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ahí está publicada ya la convocatoria. ¿Tienen previsto algún número límite para la participación de este curso? Pues tenemos como límite 20, generalmente hemos tenido en promedio unos 18 alumnos, entonces bueno, pues sí hay bastante cupo. Muy bien. Lluvia, muchísimas gracias por estos minutos para el programa. Gracias a ustedes, excelente día. Muy bien, son las 9 de la mañana con 56 minutos, llegamos a la parte final de este programa, como pudo observar, bastante cargado de información, de orientación, de consejos prácticos, de ejemplos que estamos viendo todos los días a través de las plataformas digitales, y esto todavía no termina, está comenzando esta historia. Javier, muchísimas gracias que te abriste este espacio para venir a platicar con nosotros. Son las 9 de la mañana con 57 minutos. Les recuerdo que mañana miércoles, mitad de semana, tenemos una nueva cita en punto de las 9 horas. Pásela bien, hasta entonces.